Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Preparación y Evaluación de Proyectos. No sé si me escuchan adecuadamente para poder iniciar la clase. Quisieron comprendido, por favor. Se escucha, ingeniero. Bien, muchas gracias. Eso es muy beneficioso porque hoy en la tarde tenemos un trabajo bastante arduo que hacer. Miren, y algunas cosas son medias raras, ¿no? Porque yo, la verdad, pensé que el paro que tuvimos al inicio del semestre de una semana para realizar seminarios, yo pensé que era parte de la actividad ya de la semana de ingeniería de sistemas, pero sorprendentemente esa había sido una semana preparatoria, nada más. Así que la semana, el siguiente lunes, si no me equivoco, el director va a decretar suspensión de actividades por toda la semana por el aniversario de la carrera. En este sentido, sí, es de que, fíjense, necesitamos hoy día hacer un avance, por lo menos toda la parte del mercado. Y esta mañana les he enviado, sí, un PDF, que es parte del texto que estamos estudiando, para que ustedes lo hubiesen podido imprimir, ¿cierto? Para poder hacer un seguimiento. De todos modos, eso está en función de las necesidades, pero de todos modos ya les he enviado. Lo único que les pido es que, como es un material inédito, ¿sí?, no lo compartan con otras carreras, con otras personas, es solamente para las personas que estamos conformando el grupo de preparación y evaluación de proyectos del semestre 2022. Pues bien, habíamos llegado hasta en la última clase a hacer un análisis de la oferta en general, ¿cierto? Es decir, primero analizamos la demanda y además vimos cuáles son los métodos, ¿sí?, que se pueden utilizar para poder proyectar la demanda en función del precio unitario con la demanda per cápita y de la misma manera ingreso per cápita frente a demanda per cápita. Entonces, a partir de esas reflexiones y de la linealización de la función demanda, ¿sí?, es de que habíamos podido linealizar esa función que era exponencial, habíamos linealizado y habíamos podido compartir algunas experiencias muy interesantes. Ya casi al final de la clase habíamos visto la oferta. Entonces, aquí no estoy colocando, no estoy indicando, a ver, vamos a ver, creo que me he equivocado a ver un momentito, me he equivocado, mercado proveedor, un momentito por favor, porque estamos en lo correcto. Sí, estamos en lo correcto. Solamente que esta partecita de acá había quedado de la oferta. En realidad la oferta no se puede proyectar. Se hace una estimación de la oferta, por eso que en el título de esa parte dice análisis de la oferta. Entonces, en la oferta, ¿qué es lo que se quiere tener al final? Y en eso habíamos quedado, ¿cierto? La oferta es lo que nos oferta de un producto, de un servicio que nosotros los consumidores debemos adquirir el producto. Pero esa oferta, sí, no solamente funciona los precios, sino que también se encuentra relacionado con otros factores que se analizan a continuación. Es decir, ¿qué significa función de los precios? Que si los precios suben, la oferta obviamente va a bajar. Entonces, esto no es un descubrimiento reciente, sino que de hace muchos tiempos, y cuando el precio disminuye, entonces aumenta la oferta en ese tipo de bienes de consumo general, ¿sí? Porque hay muchas particularidades, específicamente lo que vimos al final de la clase anterior, donde habíamos visto el efecto Veblen y los otros efectos más, ¿no? Snuff y otros que no funcionan, ¿sí?, de acuerdo a lo que se indica en la teoría, sino que tiene algunas variaciones, ¿sí? De todos modos, sí, aquí en la oferta
no es solamente función del precio, eso digo, sino que hay otros factores que influyen en su cálculo, tales como la disponibilidad de recursos, los precios de las materias primas para producir esos bienes o servicios, la tecnología, ¿sí?, que tiene que transformar esos productos. Mientras más antigua la tecnología, mayores los costos. Consecuentemente, a una tecnología moderna, los costos también disminuyen, porque la producción se hace mucho más eficiente. El control del mercado, ¿sí?, por los impuestos, los aranceles, los subsidios, etcétera. Sí, como en el caso, por ejemplo, aquí en Bolivia, ya tomamos el ejemplo de que se subsidian los carburantes, ¿no? Entonces, normalmente el precio en este momento de un litro de gasolina debe estar aproximadamente, para el tipo de octanaje que nos venden, debe ser aproximadamente unos 7 bolivianos a 8 bolivianos, ¿no?, en el mercado internacional. Pero aquí nos venden a 3,46. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que está subvencionando el Estado. Y esa subvención del Estado llega aproximadamente a 1.500 millones de dólares. Sería pues interesante para el Estado, ¿sí?, asumir ese reto de nacionalizar todos los autos chutos, que más o menos se supone que están en el orden del 500.000 al 1 millón, dice, imagínense tantos autos chutos que están diseminados en toda la geografía nacional. Si se incorporaran estos automotores, pagarían por supuesto un impuesto de $1.000, $1.200, o algo así, pero ya aquí acarrea la dificultad de que como es un bien complementario, entonces la gasolina, ¿sí?, tendría que aumentar en la medida de la subvención, imagínense, una mitad o unas 3/4 partes más. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares de subvención a los carburantes. Entonces tendríamos que hablar aproximadamente de unos 2.500 a 3.000 millones de dólares que tendríamos que subvencionar al sector transporte. Y además, ¿dónde entrarían estos coches? Bueno, ese es el asunto. Yo estoy hablando con esta terminología porque ustedes ya me van entendiendo, bienes complementarios, todo lo que hemos avanzado ya en la parte del estudio de mercado, manera de recordaros un poquito. El control del mercado, sí, para la oferta, por supuesto, está en función de los impuestos. Cuando un país tiene una industria ya establecida, hay necesidad de protegerla. Y consecuentemente para esa protección, ¿cierto?, lo que hace el Estado es aumentar los aranceles de importación, de manera que ese bien o ese servicio sea más caro, ¿sí?, que el que se fabrica y se produce en el país. Entonces, en consecuencia, ¿sí?, los gobiernos, ¿sí?, que manejan la política económica de un Estado, tienen que ser bastante cuidadosos en determinar si aumentan, disminuyen aranceles, impuestos, etcétera, a determinados bienes o servicios, porque tiene que defender, sí, a la industria nacional. Eso es un problema, ¿no?, que se ve normalmente en la feria 16 de julio, en la feria de las 16, dice, ¿no? Pero la verdad no sé cómo se llamará, qué nombre tendrá esa la feria, la gran feria de la ciudad del Alto. Ahí ustedes pueden encontrar productos nacionales, evidentemente, en menor cuantía, pero pueden encontrar ahí productos, ropa usada de diferente tipo, ¿sí?, en gran cantidad a unos precios exorbitantemente bajos, pero ya son pues ropa desgastada ya, ¿no? Encuentran zapatos, encuentran de todo, ¿sí? Eso es todo el desperdicio de Europa y de los Estados Unidos se viene para este lado, y aquí contrabandean, no pagan impuestos y por supuesto que venden, pero no saben el daño que le están haciendo a la industria textil boliviana, ¿no?, y a la cantidad de personas que se quedan sin trabajo. En otros países, estimados estudiantes, no se permite la oferta de ropa usada. Eso que quede bien establecido. ¿Por qué razón? Porque los países, las familias de esos países, se vuelven textileros. Por supuesto, ustedes tienen una familia de 10 personas. De las 10 personas, 2 trabajan, el resto pasean. Entonces, a manera de dar trabajo, lo que hacen en otros países como en la Argentina, en el Perú, etcétera,
las familias van conformando pequeñas unidades productivas que por supuesto producen y venden a otras medianas, y estas otras medianas venden a otras más grandes, y así se forma una cadena productiva. Pero el hecho es de que esas familias, como las suyas, como la mía, etcétera, ya pueden costurar, aunque sea pañuelos, pero por la costura de los pañuelos, de los calcetines, etcétera, ya reciben un dinero. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta el daño que se está haciendo a la economía del país, el daño que se está produciendo a las familias alteñas, que básicamente hace unos años atrás, antes que existiera esta ropa usada de importación, por supuesto que comprobaban familias de costureros, ¿no? Porque es una actividad industrial, una labor honrada y que permite generar ingresos para las familias. Y eso es lo que hacen en la China también. O sea, las familias han conformado pequeñas empresas que en función de las ventas han ido haciéndolas cada vez más grandes, formando empresas más grandes. Pero aquí, ¿cómo vamos a hacer eso? Si el principal problema que tenemos es el contrabando, ¿cierto? De la ropa usada. Bueno, de todos modos, eso es para que ustedes tengan alguna referencia. Y las variables climáticas, también eso habíamos acabado la clase anterior. Y quiero comentarles específicamente que las variables climáticas, por supuesto, que afectan. Es decir, por decirles en este momento, el kilo de café está en 36 bolivianos, por decirles algo, el kilogramo. Si hay una helada por alguna circunstancia, entonces, fíjense, ya no va a haber tanta producción. Consecuentemente, a menor oferta, ¿cierto? El precio sube. A gran demanda, entonces empiezan a establecerse los puntos de equilibrio y se empiezan a haber problemas. Aquí no he tomado en cuenta tecnología de control del mercado, los recursos y las guerras también. Miren cómo la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí?, ha abatido completamente la producción de cereales en Ucrania. ¿Sí? Se han robado los tractores los rusos, han bombardeado sus caminos, las obras de infraestructura las han destruido, etc. Y por lo tanto va a haber un gran bajón en la producción de cereales en ese país. De manera que las guerras también tienen un significado muy especial en cuanto a la generación de oferta. Como consecuencia de lo que acabo de expresar, ¿sí?, entonces la oferta es una curva que, a diferencia de la, por supuesto, graficando en el eje oferta en vez de la demanda, oferta unitaria y el precio unitario, entonces la oferta tiene esta tendencia, ¿sí?, así de subida, así de subida. Por supuesto, para un precio, fíjense, para un precio 2 existe una oferta 2. Pero si el precio sube por las circunstancias que acabamos de analizar, guerras, factores climáticos y muchos otros factores que ya los hemos analizado, entonces el precio sube, consecuentemente la oferta, o sea, en este caso, un momentito, si el precio baja, la oferta tiene que subir, ¿no? Fíjense, tiene esta característica, ahí tiene la característica. Un precio 1, pero la oferta 1. La oferta disminuye, entonces el precio también va a bajar. Aunque debería ser al revés, ¿no? Si la oferta sube, el precio también debería, no, el precio debería bajar. El precio debería bajar. Aquí no identificamos muy bien este asunto. Es una curva diferente, pues, a la anterior, a la de la demanda, ¿no? Entonces, la oferta, ¿sí?, expresada a través del precio, en función del precio directo, entonces tiene esta característica. Entonces, vista esta oferta en función de la curva de la demanda, tiene esta característica. La demanda, aquí estoy representando la demanda versus el precio, demanda per cápita versus el precio. Y ustedes saben, y por eso que hemos analizado y hemos hecho algunos ejercicios en la clase anterior, que tiene esta característica, que es así, casi una especie de parábola. Parábola, no, esta es una hipérbola, ¿no? Hipérbola, casi equilátera, casi, no equilátera, ¿no? Y fíjense el precio, fíjense cómo la curva de la oferta tiene esta característica, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la intersección de la curva de la oferta, ¿sí? Con la curva de la demanda, establecen un punto de intersección que proyectado hacia el eje de las abscisas se tiene la cantidad de equilibrio y por este otro lado el precio de equilibrio. Entonces, si esta curva de la oferta sufriera una variación, entonces el precio de equilibrio va a cambiar, puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, etcétera, etcétera, en función de las características de la curva. Simplemente eso nada más. Por otra parte, debo expresar que la oferta, ¿cierto?, no se proyecta así simplemente, sino que se estima. Y un poco más allá, y al concluir los métodos de proyección de la demanda, vamos a conversar sobre este particular. La clase de hoy, la primera parte va a durar hasta las 7:30. Nos vamos a dar unos 10 minutos de descanso y luego partimos hasta las 9:30. Ahí hacemos un break a las 9:30 y concluimos, bueno, si todavía hay ánimos, a las 10:30. Creo que nadie más está, muy pocas personas han ingresado, qué problema, ya están en semana de ingeniería. Y ahora lo que vamos a estudiar ahora se denomina tipología de mercados. O sea, cuando hablo de tipología estoy hablando de tipo de mercados, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de mercados. Esta es una fotografía, ¿sí?, panorámica de Nasdaq. Nasdaq es la bolsa de valores de equipos de computación, de toda la línea negra, ¿no? Entonces, ahí es donde se hacen las grandes transacciones de las compañías de software, de Microsoft, de Apple, etcétera, etcétera. Es una fotografía, pero aquí evidentemente, sí, en países donde existe libertad de mercado, entonces ocurre esto. Y aquí ellos son los corredores de bolsa, hay unos caballeritos que están ahí sentados frente a sus computadores, y ellos son los que hacen las transacciones. O sea, tengo en venta, llama un señor por teléfono a Nasdaq y le dice, ¿sabe qué? Y le contactan con uno de esa gente, ¿no? Le dicen, señor, en ese momento yo tengo 300 acciones de Apple Macintosh. Quiero ponerlas en venta. Entonces, él tiene la cotización del día y le dice, cada acción está en el orden de los $10,400, no más. Entonces, yo quiero un poco más ofertar, yo creo que 4,250. Entonces empiezan a hacer ofertas a los compradores porque mucha gente quiere comprar, ¿cierto?, esas acciones. Y en ese punto quiero a ver un momentito, o sea, uno puede ser accionista, dice, ¿no? Puede ser accionista y como accionista o socio de una empresa, al final de una gestión tiene que recibir del total de utilidades netas que produce la empresa, va a recibir una parte que se denomina dividendos. Esto es algo muy importante que ustedes deben comprender. Cuando se realiza una sociedad, es decir, estamos hablando de proyectos, ¿no? Y en los proyectos, como significa mucho dinero que se tiene que invertir, entonces una sola persona no puede llevar adelante este tipo de emprendimiento. Entonces normalmente se buscan socios. Cuando los socios invierten y con la esperanza y además bueno, tiene que haber cierto grado de seguridad, ¿verdad?, para hacer un proyecto. Y cuando ese proyecto se pone en marcha, en operación, entonces durante todos los años del horizonte de vida del proyecto que se ha determinado, esta empresa va a generar utilidades netas. Y estas utilidades netas, sí, estas utilidades netas, tienen que ser repartidas en forma de dividendos a los socios. ¿Cuánto se ha obtenido de utilidad neta este año, por decirlo solo? O si quieren ustedes, de beneficio neto, tal vez sea el término más preciso para estar ya atendiendo las necesidades del argot o del vocabulario en nuestra asignatura para un poquito más después. Entonces, estos nuestros accionistas o socios, de los beneficios netos que se producen en la empresa, entonces llegan a recibir al final, supongamos que sea $1 millón. ¿Cuántos socios son? 10, y todos han puesto partes iguales. Entonces, se
cada uno de los socios va a recibir $100,000 de dividendos, que es el beneficio neto al final de la gestión. Ahora, eso puede ocurrir, pero normalmente tienen directorios, entonces se toman en cuenta esto, se reúnen, ¿sí? Los directorios, conformado por un presidente, como secretario, el gerente general de la compañía, y los propietarios de la compañía, ¿verdad? Entonces dice, bueno, señores, toma la palabra el gerente, dice, este año, o el año que ha pasado, se han generado como beneficios netos para la empresa, ya libres de todo, $1,000,000. Entonces, este es el monto que tenemos que repartir en forma de dividendos porque ustedes son socios de la compañía. Entonces empiezan una serie de análisis, dicen, o sea, no podemos llevarnos todo el dinero, o sea, tenemos que comprar, tenemos que ser más grandes, si las cosas están yendo bien, entonces toman la decisión, pueden tomar la decisión de repartirse todo el dinero, todos los beneficios netos, pero también pueden ser inteligentes y pueden decir, no, de todos estos dineros que hemos obtenido, solamente la mitad nomás vamos a repartir por este año, por esta gestión, y el resto, que son $500,000, vamos a emplear en la compra de más maquinaria para hacer la empresa más grande porque hay una demanda insatisfecha que tenemos que cumplir, que tenemos que satisfacer, que sería el término más concreto y adecuado para esta parte. Entonces quedan $500,000 entre 10 socios, $50,000 cada uno. De todos modos, ahí está el concepto de los dividendos en el mundo liberal, ¿sí? En el que están ustedes inmersos y aunque sean ustedes de tendencia izquierdista, igual van a estar nomás metidos en este vaivén, ¿cierto? Aún fíjense qué tal socialista nos hemos hecho nosotros en los años anteriores. Hasta hemos nacionalizado las empresas con toda una pantomima de soldaditos de la nación con cascos, los rifles, los FAL, etcétera. Está todo rodeando al Evo en la nacionalización. Se han nacionalización al cabo de 10 años a medida de las multas, ¿cierto? La primera multa ha sido ¿de cuánto? De 120 millones de dólares por la nacionalización de las AFPs. Y así van a venir una serie de complicaciones todavía porque esto recién está empezando. De manera que aún así los socialistas están nomás dentro de un mundo liberal, ¿sí? Y si no pagamos, lo que van a hacer es que las grandes compañías nos van a cerrar las puertas, ¿no? No vamos a poder vender, nuestros productos van a ser confiscados en los puertos por las leyes internacionales. Entonces no es así nomás de meterse a ser socialista, ¿no? Es decir, a nacionalizar, a quererse entrar a las casas. No, eso no va. Como ustedes ya habrán visto ya, los señores del gobierno se han empezado a enfrentar ya con los primeros grandes problemas. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, hay que tomar las cosas con pinzas, no es una cuestión de hacerse socialistas y machos, como dicen, ¿no? En quechua, es meter nomás la pata y después estar llorando en el muro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bien. Ahora, esto es lo que habíamos hablado del Nasdaq y del reparto de dividendos, ¿cierto? Pero también el Banco Central emite bonos. No sé si ustedes han escuchado hablar de los bonos. ¿Sí? Entonces, esos bonos se los va comprando en el Banco Central normalmente a 1 año plazo, 2 años plazo, y reciben por esos bonos que han comprado, reciben una tasa de interés. Pero en realidad, sí, las personas que han comprado esos bonos, evidentemente son propietarios del bono, pero son circunstanciales. O sea, no los pueden tener tampoco así 20 años, 30 años, no es así. Es decir, se establece la venta de un bono para 5 años, 3 años, 2 años, etcétera, y reciben del Banco Central los intereses por tener esos bonos. Pero en realidad, en el trasfondo, no somos propietarios. El propietario es el Estado, que es como si hubiesen prestado dinero de esas personas y están recibiendo, como cualquier banco, están recibiendo los beneficios. Un momentito voy a salir, por favor, de la pantalla.
Entonces, lo que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista de la asignatura, que los propietarios de las acciones de las empresas, ¿sí?, al final de una gestión van a recibir dividendos. Y eso que quiero que conozcan de un principio, que es un reparto de los beneficios netos después de que los directorios hayan decidido si reparten todos los beneficios a los socios o parte de estos beneficios, ¿no?, en función de lo que establezca. Muy bien. Y lo propio ocurre pues con las personas que compran acciones aquí en el Nasdaq, que el ejemplo que les había puesto, ¿no? Entonces, esos señores que estaban vendiendo, por decir, 300 acciones de Apple y que las venden a otras personas, se pagan y se convierten en propietarios. Atención, por favor, aquí ya hay derecho propietario de las acciones, ¿sí? De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos o de Nueva York, de las ciudades de Nueva York o del país, etcétera, son propietarios de las acciones. Y como propietarios de las acciones van a recibir dividendos. Bien, entonces a eso me refería y esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Vamos a hacer referencia a continuación 4 mercados que son específicos, ¿sí?, y que debe dominar, dice el analista. Vamos a hablar inicialmente del mercado proveedor, ¿sí? Dice, todo proyecto de inversión técnico-económico, de las características que se estudian en este manual, ¿sí?, para obtener un servicio o un bien, requiere transformar materia prima o energía, o tal vez ambas a la vez. Esto significa que han de considerarse materias primas e insumos para su transformación. Entonces, cuando hablamos de insumos, ¿sí?, y de materias primas, entonces estamos hablando del mercado proveedor. Acá hay un ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí está. Este es el mercado proveedor. El mercado proveedor son los campesinos, ¿sí?, de productores de uva, ¿sí? O si quieren ustedes, para evitar hablar campesinos, como ahora ya creo que es prohibido todo ya en la ley de la es de esa ley que evita que hablen mal de las personas, ¿cierto? O peyorativamente, hablemos de viticultores. Entonces, viticultores constituyen el mercado proveedor para las fábricas de vino. Y las fábricas de vino tienen estos proveedores y además para transformar esto necesitan energía y por lo tanto necesitan energía eléctrica. Y lo que tenemos que ver para todo proyecto, ¿sí?, es de que si estos recursos, si el mercado proveedor nos pueden proveer en la cantidad, en el tiempo previsto, a un precio especial que nos permita ser como empresa competitivos ya en la transformación. Entonces yo no puedo comprar, ¿cierto? Aquí normalmente el quintal de uva blanca que ustedes están viendo ahí, de esa uva blanca tarijeña, está aproximadamente el quintal en 150 bolivianos, porque es lo que han establecido nuestros amigos. ¿Y qué tal si hay un señor viene y nos ofrece 300? O sea, el doble. Entonces, ya mis productos van a dejar de ser competitivos porque el precio de la materia prima es lo básico en lo que tengo que analizar para la producción. Entonces, si la botella de vino con un precio de 150 bolivianos por quintal, me sale la botella de vino ya a la venta, después libre de costos, todo, en tienda para el consumidor en 35 bolivianos, si sube la uva a 300 bolivianos, entonces mi botella de vino va a tener que costar, por decirles, 50 bolivianos. Y es muy probable que los 50 bolivianos hagan que mi producto ya no sea competitivo en el mercado. Cuando vaya una persona a preguntar, vendan ese vino, sí, pero ya no vale 30, no vale 50, la máquina. Entonces se queda ahí pensativo el consumidor que necesita satisfacer sus necesidades. Pongamos que esas necesidades para una fiesta, un cumpleaños. Entonces va a ir a la casa y dice, ¿sabe qué? Van a tener nomás que tomar Coca-Cola. ¿Sí? Sus invitados se le verán, decir, es que tipo más tacaño. Entonces va a dejar insatisfecha esa necesidad. No, pues va a buscar que otros vienen de 30. Entonces aquí están Colbert. Entonces va a comprar esa botella. Que el otro señor quedó fuera de competencia. Es por eso que es importante tomar en cuenta las características del mercado proveedor.
Es decir, la producción, cuánto producen, porque hay circunstancias en las que se dice, por ejemplo, en Tarija hay mucha uva, ahí miren la cantidad de uva que hay. No es verdad, porque toda la uva que ya están produciendo las plantaciones ya tienen nombre y apellido, porque las compañías que fabrican vino, o sea, les van dando préstamos, ¿no? Para que compren fertilizantes, fitosanitarios, para pagar algunos jornales, etcétera. Entonces casi la producción está comprometida. Por eso que hay que analizar, ver si es que evidentemente hay, ¿no? Otra cosa, por decirles, a ver, veamos otro producto, que es la chacana. Ustedes conocen la chacana, ¿verdad? Es una raíz, es un tubérculo, que es una cosa muy agradable que en el mes de noviembre ya vamos a saborear en los platos tradicionales. Dice, hay harto, dice, ¿no? Si hay en todo lado hay, qué bien, muy bien. ¿Y cuánto hay, pues? Se produce, creo que te dicen 4 kilos aquí, 10 kilos en el otro lado, una robita allá. Entonces, querer hacer una planta industrial con esa producción definitivamente no se puede, ¿verdad? Entonces, hay que considerar siempre si es que hay oferta o no hay oferta. Han hecho en Humala, que es una población de La Paz, y posiblemente algunos de ustedes conocen, tengo entendido que ahí se ha instalado una planta beneficiadora de quinoa, ¿no? Pero resulta que no han hecho el análisis de la oferta en el momento que hacían el proyecto. Cuando han terminado de instalar la planta, han dicho, bueno, que venga la quinoa, y en el lugar no había quinoa. ¿Qué les parece? Y otro caso particular es en uno de los pueblitos de lacustres al lago Titicaca, que han hecho lo mismo, o sea, por presión de los hermanos campesinos o de los agricultores, se ha construido ahí y no hay producción. ¿Y por qué producen? Porque no les conviene, ganan más produciendo papa bueno, entonces son circunstancias que hay que considerar. La oferta es algo muy importante, por eso que el estudio del mercado proveedor de materias primas e insumos para la fabricación es algo muy importante. Ustedes dirán, pero oiga, usted nos está explicando cosas que nosotros no vamos a ver mucho, aunque quiero comentarles de que el ingeniero de sistemas, ¿sí? Como es generalista, va a tener que trabajar nomás en cualquier planta. Es muy probable que uno de ustedes vaya a trabajar en una planta de productora de vinos, sistematizando los procesos administrativos y técnicos, etcétera, en la planta. Entonces van a estar en todo lado, van a estar en todo lado. Pero de todos modos, específicamente en el campo de los sistemas y de los equipos informáticos, entonces podemos indicar, ya tenemos como en el caso que estamos estudiando, ¿sí? Para la granja de servidores. ¿Quiénes van a ser nuestros oferentes? ¿Cuál es el mercado que oferta, ¿sí? el mercado productor de los servidores? A Dios gracias, no hay ningún problema con las organizaciones internacionales que proveen este tipo de equipos, ¿sí? Y del software adicional, porque el Estado, como Estado, cumple con las reglas. Nosotros, los moradores de este país, ¿cierto? No cumplimos. ¿Por qué? Porque el software que utilizamos en los computadores chuto es, ¿no? O alguien paga anualmente una tasa de $100, $50 por utilizar en los programas de Microsoft. Yo les hago una apuesta que ninguno de ustedes, ni el que les está hablando, paga un centavo. Pero sí el Estado boliviano paga en la utilización de este software a las compañías como Microsoft, Apple, etcétera, etcétera, dependiendo qué equipo tienen. Entonces hay que analizar siempre esas circunstancias, todo el marco normativo también, ¿no? Algunas veces, ¿sí? Se dice, sí, hay bastante producción de manzana en Argentina que podríamos importarla para hacer sidra en el país. Pero resulta que cuando van y quieren importar, o sea, los aranceles de exportación de la Argentina son tan elevados que mejor es no meterse en el negocio. Entonces hay que analizar todos estos pormenores en los mercados proveedores, las leyes que rigen, o sea, los acuerdos que tienen, las circunstancias, la cantidad que se puede estimar que podemos comprar, los precios, las características tecnológicas con las que son fabricadas las materias primas, etc.
Y en el caso de los sistemas informáticos, hay de todo, ¿cierto? Yo les puedo apostar que los chinos siguen siendo los más baratos, pero desde mi punto de vista, ¿sí? Comprar un equipamiento de este tipo a la China me parece demasiado riesgoso. Entonces, hay todo un capítulo de riesgo que se involucra con el mercado o proveedor de materias primas e insumos. No sé si esto está claro, por favor, si alguien podría darme un comprendido. Milan Poma, ¿qué dice? Que me está escuchando en este momento. ¿Se entendió? Milan Poma, Sí, ¿me escucha? sí. Ah, ya. ¿Qué dice? Sí, todo bien, Inge, se entiende. Ya, espero que así sea, porque miren, voy a tratar, no le he escuchado mucho con un volumen muy bajo, a ver, voy a tratar de subir un poquitito más. Ahí, muy bien. De todos modos, espero que me hayan comprendido. Entonces, aquí les estoy dando, ¿sí? un ejemplo de lo que podría pasar con una planta beneficiadora de quinoa, ¿de acuerdo? Entonces, acá es porque uno puede pensar, ¿sí? De que en el lago o en el salar de Uyuni, ¿sí? Y en el de Tunupa, aunque dicen los sureños es salar de Tunupa, y los potosinos decimos es salar de Uyuni, en algunos sectores que colindan también con el departamento de Oruro se produce quinoa. Hay mucha quinoa, pero resulta que no había sido así, ¿no? Porque los quinoeros se han avanzado tanto que ellos mismos se han hecho construir plantas propias o con ayuda del Estado también en algunas circunstancias. De eso me consta porque una pequeña planta hemos establecido ahí a los pies del Tunupa, ¿sí? Hace unos años atrás. Y uno puede decir, hay mucho dinero hay mucha producción de quinoa, pero resulta que esa producción de quinoa no es así como uno piensa, porque ya tiene todo, no, toda esa producción ya tiene nombre y apellido. Entonces había que ver ese asunto con mucho cuidado, como les estoy comentando. No es como se pinta, ¿sí? No hay cualquier cantidad de uva. Es como en ese momento yo me atrevería a decir, si no voy a instalar una planta de productora de vinos en Luribay y para abastecer toda la demanda nacional. Eso sería mentira porque la producción de uva en el sector es muy pequeña, ¿no? No es grande, ¿no? No debe llegar ni a un 5% del total de producción de uva de Tarija, ¿no? Así que no es muy interesante el asunto. Por otra parte, sí, para esta planta que se quiere instalar en Chayapata, que es el ejemplo que estoy explicando, resulta de que necesitan 40 kilovatios para hacer funcionar su planta. Pero resulta que van a la distribuidora de electricidad en Chayapata, que es Oruro, ahora ya no es el FEO, antes se llamaba Empresa de Luz y Fuerza de Oruro, por eso se llamaba el FEO. Pero como el nombre es feo, entonces ahora la han cambiado ya. De todos modos,